Fue el capo del cartel de Juárez y llegó a tener una fortuna de 25.000 millones de dólares. Los rumores dicen que murió en julio de 1997, cuando le realizaban una cirugía estética para cambiar su rostro, mientras la DEA y la policía mexicana le pisaban los talones, pero hay quienes creen que logró escapar. Tan misteriosa fue la muerte como la vida de este capo narco que se convirtió en un poderoso traficante de cocaína en México, líder del cartel de Juárez y conocido por poseer la más grande flota de avionetas para el tráfico de Colombia, México y Estados Unidos. La DEA afirmaba que poseía al menos 30 aeronaves, incluidos algunos Boeing 727, a los que les quitaba el fuselaje, los asientos y todo lo necesario para transportar la droga. Esta es la historia de Amado Carrillo, el Señor de los Cielos. En la pequeña comunidad de Guamuchilito, municipio de Navolato, Sinaloa, había una finca de 24.000 metros cuadrados de la que se levantaban pinos y palmeras, donde corrían cabras, borregos y avestruces. Allí vivió hasta su muerte en 2014 doña Aurora Fuentes López, madre de 8 hijos. Dicen que la llamaban mi niña y que sus hijos Amado y Vicente construyeron para ella ese rancho que dejaba atrás los años de pobreza de los hermanos Carrillo Fuentes, hijos de doña Aurora y Vicente Carrillo Vega. Además, eran sobrinos del narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores y líderes del cartel de Guadalajara. Amado, el segundo de los 8 hermanos, adoptó como su pueblo natal Guamuchilito, aunque se dice que en realidad nació en La Tuna, municipio de Badiraguato, el 17 de diciembre de 1956. Apenas estudió, porque desde la adolescencia se enroló con su tío Neto a cuidar sus campos de marihuana y servir como mula para el traslado de droga. El joven Amado mostraba obediencia, lealtad, disciplina y discreción a la hora de cumplir los encargos de su tío. También se cuenta que era astuto, despiadado con sus enemigos, mujeriego, le gustaba el alcohol y la coca, y que al mismo tiempo era generoso con los suyos, su familia y sus 2 pueblos, La Tuna y Guamuchilito, a los que dotó de iglesia, jardín, escuela y otros servicios. Más que esto no se sabía, en realidad poco se sabía de él cuando vivía. La policía, cuando comenzó a perseguirlo, solo tenía una vieja fotografía suya y ni siquiera sabía su edad. El sigilo lo acompañó desde sus primeros años de narcotraficante, cuando su tío lo mandó al poblado de Ojinaga, en Chihuahua, a que aprendiera todo el negocio de la marihuana como uno de sus socios, Pablo Acosta Villarreal, el zorro de Ojinaga. Amado fue su favorito, su protegido y durante más de 10 años trabajó a su lado, primero como su asistente, después como segundo en jerarquía. La mancuerna acabó cuando Amado lo mandó a matar en abril de 1987. Con todos los datos para ubicarlo y $1 millón de pago, Guillermo González Calderoni, director de intercepción aérea, terrestre y marítima de la PGR, acribilló a Acosta Villarreal y dejó libre el camino para que Amado Carrillo asumiera el control del grupo narcotraficante que operaba en Ojinaga, que más tarde se convirtió en el cartel de Juárez, uno de los más poderosos en México. Cuando Carrillo se trasladó a Ojinaga en los años 70, un ex policía de la Dirección Federal de Seguridad, la entonces Policía Política Mexicana, encabezaba las primeras operaciones de lo que sería el cartel de Ciudad de Juárez, en Chihuahua. Se llamaba Rafael Aguilar Guajardo y años más tarde la prensa lo identificó como el dueño del Premier, un exclusivo centro nocturno de la Ciudad de México, cuya propiedad compartía con el empresario Gerardo Terrazas. Carrillo comenzó a hacer negocios con él, se ganó su confianza, consiguió que lo dejara manejar la droga que llegaba de Colombia y le compartiera sus contactos. Al poco tiempo ya había desplazado a su socio en los envíos de cocaína a Estados Unidos. A finales de la década de los 80, Carrillo dejó Ojinaga y se asentó en Ciudad Juárez, bajo total anonimato. Desde allí construyó el poder de un cartel que, de acuerdo con la DEA, sumaba ganancias semanales de $200 millones por el tráfico de cocaína y después de heroína. Por aquellos años también se ganó el sobrenombre del Señor de los Cielos por transportar hasta 6 toneladas de drogas con su flota de aviones Boeing de 2 turbinas y 68 plazas y sus aeronaves tipo Caravelle.
A Amado Carrillo lo señalaban como uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, al desbancar a su competencia colombiana, en especial el Cartel de Cali, los mercados estadounidenses de Chicago, Atlanta, Oklahoma y Seattle. El más satisfecho con él era su socio Aguilar Guajardo, pero no compartió el éxito por mucho tiempo. El 12 de abril de 1993, en un muelle de Cancún, Quintana Roo, Aguilar Guajardo fue acribillado cuando iba a abordar una lancha. Como sucedió con Acosta Villarreal, se dijo que Amado Carrillo Fuentes había pagado $1 millón por su muerte. El gobierno de Estados Unidos estimó en 1994 que el cartel de Juárez manejaba el 60% de la cocaína colombiana que llegaba a ese país por México y que esa sola organización introducía 4 veces más cargamentos de droga que todos sus competidores juntos. A Amado Carrillo le llevó 6 años escalar a la cima del narcotráfico desde Ciudad Juárez, protegido por policía y hasta militares, custodiado siempre y discreto en sus movimientos y estilo de vida, lograba pasar inadvertido, a diferencia del resto de capos de la época. Su tranquilidad terminó el día que atentaron en su contra en el restaurante Bali High del sur de la Ciudad de México, el 24 de noviembre de 1993. Él escapó vivo gracias a su guardaespaldas, Alcides Ramón Magaña, el Metro, pero las investigaciones lo pusieron en la mira. Para entonces, Carrillo Fuente estaba involucrado en 26 investigaciones en Estados Unidos y en México había 2 órdenes de aprehensión en su contra por delitos en contra de la salud. La DEA además ofrecía $5 millones y 30 millones de pesos la Procuraduría General de la República por información que llevara a su detención. Amado, al parecer, confiaba lo suficiente en la red de protección que había tejido, porque la prensa afirmaba en su momento que entre mayo y julio de 1997 viajó a Rusia, Cuba y Chile para expandir su imperio, y que entre sus planes para evadir a la justicia estaban la cirugía plástica y la liposucción, aprovechando lo poco que lo conocían. En 1997, Amado Carrillo viajó a México para someterse a una cirugía estética que finalmente no se pudo concretar, por lo que se seleccionó a un grupo de cirujanos plásticos liderados por el doctor Miguel Ángel Orozco, quienes lo operaron en un hospital privado de México. Carrillo fue intervenido quirúrgicamente durante más de 8 horas, pero en la madrugada del 4 de julio despertó con dolores y le aplicaron un sedante, Dormicum, lo que supuestamente le provocó la muerte. Su muerte fue declarada a las 6 de la mañana en la habitación 407, donde Amado estaba completamente solo. Al día siguiente, su cuerpo fue trasladado a la funeraria García López, en la capital mexicana, que se encargaría de trasladar a Culiacán y después a Badiraguato a Antonio Flores Montes, de 42 años, originario de Zacatecas, según su certificado de defunción. Dejó a 28 hijos reconocidos y un sinfín de mujeres viudas. Se cree que la muerte de Amado Carrillo no fue accidente, sino que estuvo planeada por integrantes de otro cartel. La policía tiene fundadas sospechas de que pudo ser un asesinato. Así también hay sospechas de que sigue vivo. La versión oficial anota que un paro cardíaco le sobrevino tras 8 horas de operación, pero hubo testigos que afirmaron que del quirófano había salido vivo. Luego la autopsia reveló que le habían suministrado un medicamento hipnótico mezclado con anestesia, que le produjo un paro respiratorio. Todavía hoy hay dudas suspicaces sobre las causas de su fallecimiento y hasta versiones de que sigue vivo en Argentina o Chile y colabora con la DEA. Un domingo de noviembre de 1997, en la carretera que va de la Ciudad de México al puerto turístico Acapulco, aparecieron abandonados 3 tambos que llamaron la atención de los policías federales de caminos. Un olor fétido los envolvía, aunque estaban sellados y tenían manchas de sangre. Allí mismo los policías abrieron uno, rompieron el cemento y encontraron restos humanos. En el Servicio Médico Forense de la ciudad de Iguala extrajeron otros 2 cuerpos de los 2 tambos que continuaban sin abrir. El misterio de los entambados se resolvió esa misma tarde. Las víctimas eran 3 hombres altos, con huellas de tortura, que las autoridades identificaron como Jaime Godoy, Carlos Ávila y Ricardo Reyes. El primero era otorrinolaringólogo y los otros 2 cirujanos plásticos, el último además colombiano.
Todos habían sido parte del equipo de ese 3 de julio de ese mismo año, en un hospital de la Ciudad de México, y habían sometido a Amado Carrillo a una reconstrucción facial y una liposucción que le costaron la vida. Para entonces, otros 2 médicos que habían participado en aquella operación estaban muertos y uno más desaparecido. Nadie supo quién secuestró y asesinó a los médicos. Tampoco hubo certeza sobre las verdaderas circunstancias en las que murió Carrillo. Esa misma tarde se informó en un comunicado que desde el 4 de julio por la noche se recibieron informes de que el Señor de los Cielos había fallecido. La información fue avalada por la DEA aún sin ver el cadáver. Su cuerpo fue mostrado públicamente una semana después en el ataúd. El cadáver del Señor de los Cielos tenía una barba y bigote, por lo que la prensa comenzó a preguntarse por qué no había sido afeitado antes de someterse a una cirugía para cambiar su apariencia. De parte de la prensa comenzaron a surgir las suposiciones sobre un doble. Era una de las estrategias de Carrillo Fuentes para evadir a las autoridades y a sus rivales. Coincidió en esos días la desaparición de un comandante de la Policía Judicial del distrito, José Luis Rodríguez el Chiquilín, a quien la prensa le adjudicó un sospechoso parecido con Amado Carrillo. Además, nada se sabía de él desde hace unos días antes de la muerte del capo. Las sospechas las avivó 2 años después, en 1999, el periodista José Alfredo Andrade Bojorquez, en su libro Desde Nabolato Vengo, biografía de Amado Carrillo Fuentes, en el que describía las desapariciones de quienes habían sugerido que Amado Carrillo Fuentes no estaba muerto. Extrañamente, el escritor mexicano desapareció meses después de esta publicación y no se supo más nada de él, por lo que se cree que fue asesinado por revelar el supuesto secreto de Carrillo Fuentes. En la solicitud de información, el periodista Omar Sánchez de Tagle le pidió a la PGR el resultado de los estudios histopatológicos practicados en riñón, hígado, pulmón, encéfalo, cerebelo, médula, miocardio, vaso y páncreas del cadáver analizado en julio de 1997 y los resultados de la identidad del ADN. La Subprocuraduría Especial de Investigaciones en Delincuencia Organizada le contestó que no había pruebas periciales ni de ADN para conocer públicamente la causa y aseguró que 7 áreas distintas de la PGR afirman que no existen documentos sobre averiguaciones previas, actas circunstanciadas o investigaciones abiertas que involucraran al líder del cartel de Juárez. La única información disponible eran 2 boletines de prensa sobre su muerte en 1997. Presuntos empleados de Carrillo manifestaron que había 2 rasgos distintivos del capo, un lunar velludo en su espalda y una cicatriz en su nalga. No obstante, los restos mortales que reposaban en manos de la policía al parecer no contaban con este tipo de características. Aún sigue siendo un misterio lo que sucedió. Algunos, sin ningún tipo de fundamento incluso, han especulado que el narco recibió asilo en Cuba, pues, según información publicada en 1997 por el Washington Post, este delincuente tenía una segunda familia en la isla. Sin embargo, la versión oficial hasta ahora indica que murió tras querer un cambio extremo de cara. Tras su muerte, la viuda de Carrillo, Candelaria Leiva, le pidió a su hijo, Vicente, que peleara por la fortuna de su padre. Así fue como Vicente Carrillo Leiva recuperó una decena de casas a nombres de testaferros y el dinero que había quedado escondido en diversas cajas de seguridad. El primer sitio al que Vicente llegó fue una casa en Hermosillo, Sonora, donde encontró $400,000 guardados en una caja fuerte oculta debajo de unas escaleras. Tan solo unos meses después, Carrillo Leiva, alias el ingeniero, logró recuperar alrededor de $7 millones que habían sido escondidos en diversos sitios. El dinero fue repartido entre sus hermanos Julio César y Juan y su madre, mientras que él se quedó con un poco más de $1 millón que luego cambió a pesos mexicanos para depositarlos en cuentas bancarias falsas, por lo que fue sentenciado por lavado de dinero el 23 de diciembre de 2015. Incluso en junio de este año, el gobierno de la Cuarta Transformación rifó una lujosa casa en Jardines del Pedregal de San Ángel, Ciudad de México, que perteneció al Señor de los Cielos. La propiedad está ubicada en la Ciudad de México, en la zona más exclusiva de Jardines del Pedregal de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón.
Cuenta con más de 3.000 metros cuadrados y fue decomisada hace más de 20 años. Es considerado uno de los bienes más valiosos en poder de las autoridades mexicanas a través del instituto para devolver al pueblo lo robado. En el interior hay una piscina techada, 9 habitaciones, 3 jacuzzis y saunas, y tiene su propio salón de fiestas. La casa sigue sorprendiendo por su suntuosidad, pues también cuenta con un cuarto de vigilancia con medio baño, cuarto generador de corriente, estacionamiento al aire libre para 20 automóviles y techado para 6 vehículos más. En el primer nivel hay una sala de estar, un área de comedor amplio, habitación principal con una sala de estar y un mini estudio, 2 vestidores, área de vapor y área de regadera, cocina con 3 alacenas, un cuarto de lavado y otro cuarto de servicio con 2 habitaciones y baño completo. Mientras que al exterior, en la parte trasera, la narcomansión fue edificada con un porche con asador, jardín amplio, una casa de juego para niñas con baño, así como una zona semitechada que cuenta con una sala de estar, barra para la preparación de alimentos, bebidas y otro baño más. Amado Carrillo no solo dejó una huella en la historia criminal de México, su historia además comenzó a formar parte de la cultura popular, tanto en películas, series, obras de teatro, canciones y muchos otros formatos culturales que no dejarán que la historia de Carrillo Fuentes sea olvidada. A raíz de la muerte de Amado Carrillo, su hermano Vicente, conocido como el Viceroy, quedó al frente del cartel de Juárez hasta el 9 de octubre de 2014, cuando fue detenido por elementos de la Policía Federal de Torreón, Coahuila, junto con su chofer y escolta Jesús Dimas Contreras. Su hermano Rodolfo, a quien llamaban el Niño de Oro, fue asesinado en 1997 en el Cinépolis de Culiacán, Sinaloa, y a José Cruz, el más joven, lo desaparecieron. En la finca de Guamuchilito solo quedaron las hermanas y el recuerdo de una de las más poderosas familias del narco en México.